Además de las buenas tardes, eh, a unos y a otros, por un sitio y por otro, que ya me estoy convirtiendo casi como en una pesadilla porque estamos emitiendo por 3 sitios a la vez. Quiero recordar, o anunciar, mejor dicho, que este próximo miércoles, en el encuentro habitual también de 7 a 8:30, en el que hacemos la práctica de Chenrezig, y por ser este el primer miércoles del mes corresponde que de enseñanzas, pues lo he tenido que suspender. Contaba que estoy invitado, y me siento muy contento por ello, a tener una participación en un congreso que se hace en Zaragoza, que el núcleo, el sentir del congreso es sobre pacientes y familiares, sobre pacientes con cáncer y familiares. Y tengo yo allí, me han invitado a dar una participación. A tener una participación, y lo que iba a ser, como tantas cosas o como la mayoría, lo que iba a ser presencial, acabó siendo pues online, por Zoom. ¿Y qué día coincide? Yes, el miércoles. Entonces, este miércoles no hay práctica de Chenrezig, pero os aliento a que lo hagáis por vuestra cuenta. Ya después nos volvemos a conectar. Hecho este anuncio, que lo voy a recordar también cuando llegue el mismo día, que voy refrescando, al publicarlo también en las redes, pues lo quería recordar. Muy bien, pues vamos a nuestro tema. Como siempre, vamos a hacer una pequeña reflexión, como una breve introducción, que en términos más dármicos solemos llamar el desarrollo de refugio y bodhicitta. Y con esta intención de, al menos en este espacio de los lunes, en el que los asistentes tienen intereses variados y más o menos conocimiento, y tratando yo de aportar un lenguaje y una manera que nos resulte cercana a todos, vamos a entender que esto de tomar refugio es este intento constante de ir hacia una dimensión mayor del ser. Cuando decimos tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma y tomo refugio en la Sangha, que la aproximación más precisa de este enunciado que recitamos es la de acercarnos, ir hacia el refugio. Entonces podríamos encontrar este punto en común, que lo que estamos intentando es poder contactar, sin temas de cuarto milenio, con una dimensión mayor de nuestro ser. A veces suelo bromear, y muchas veces conmigo mismo, de que esta contracción constante, que es esta sobreidentificación con el yo, que de alguna manera lo estamos también explorando los lunes, suelo llamarle a veces simpáticamente el pequeño Juan, Little John. Bueno, hoy los que sean Juan, que lleven por nombre Juan, no se sientan por favor aludidos. He tomado un nombre al azar, Little John, ¿sí? O vamos a llamarle Little Boy para que nadie se sienta aludido. Este pequeño chico, Little Boy, que suele a veces tener el comportamiento de un adulto y puede tener el aspecto de un adulto, puede tener intentar tener la presencia de un adulto, puede sentirse como un adulto, pero sus formas, sus maneras de interpretar el mundo siguen siendo la de un joven. Como alguna vez nos decía Khandro Rinpoche, si eres como un pequeño ratoncillo que quiere fingir la valentía de un león, pues muy bien, puedes ponerte el disfraz de un león, puedes tener la piel de un león, pero al gato tal vez le puedes llegar a impresionar, pero tu coraje y tu valor es la del ratoncillo.
Entonces, nuestra intención aquí de aproximarnos a esta dimensión mayor del ser, esto que es que es mayor que este pequeño niño, que Little Boy, que por lo tanto es capaz de abrazar todo lo condicionado, toda la incomodidad, todas las expectativas, todo el sufrimiento, todo el dolor, todos los anhelos, los miedos y las esperanzas en definitiva, porque tiene esa capacidad de observarlo desde la sabiduría y actuar desde la compasión. Así que en este intento de ir a esa dimensión mayor del ser que es tomar refugio, permitirnos desde allí que la sabiduría, la naturaleza sabia y compasiva permee nuestra identidad menor. De tal manera que todas nuestras motivaciones, todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos, acaben siendo una expresión natural de una bondad que todo lo abraza y de esa sabiduría que todo lo comprende. Así que intentamos estar de una manera en el mundo que sea una fuente, desde una fuente inagotable de bienestar y de lucidez. Entonces, nos vamos a tomar esos pequeños minutitos. Los que estamos familiarizados con la oración de la toma de refugio, pues me podéis acompañar. Y quienes os sintáis cómodos con otras fórmulas, pues estupendo. Podemos encontrar un vaso comunicante, una comunión en la que coincidimos en este anhelo de encontrarnos a nosotros mismos en esa dimensión, en esa dimensión mayor, y desde esa dimensión pues tener una presencia activa donde quiera que estemos, de tal manera que nuestros actos sean espontáneos y que al mismo tiempo estén impregnados de una clara lucidez, de una ternura y de una calidez que todo lo puede sostener y abrazar. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación, que por el mérito de practicar la generosidad y demás virtudes trascendentales pueda alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles sin excepción. Sangye chedan soki chonamla yanchu bardu dani kia suchida kijin songi peisonan kidrola penchir sanje druparsho sangye chedan soki chonamla yanchu bardu dani kia suchida kijin songi peisonan kidrola penchir sanje druparsho. En este abrir, en este integrarnos, asentarnos en esta dimensión mayor que esta mirada restrictiva del pequeño yo, que también resuene en esa dimensión mayor este profundo anhelo de que podamos ser una causa activa en nuestro bienestar y en el bienestar y la felicidad de los demás, y que estemos lo suficientemente despiertos, atentos, creativos, lúcidos, para no generar inconvenientes, no transformarnos en una causa de dolor y de sufrimiento tanto para nosotros como para los demás. Y esto lo acabamos reforzando cuando decimos las estrofas finales de la dedicación de mérito, para que esto no quede circunscrito a solo nuestra práctica meditativa. Que nos acompañe este pulso durante el resto de la jornada. Que como alguna vez he propuesto, que al despertar por la mañana, surja en nosotros este primer pensamiento de pueda mi mente ser amable. Que esa amabilidad implica también una habilidad para poder discernir cuándo quedarnos, cuándo retirarnos, cuándo decir no, cuándo decir sí, cuándo decir espero, espera. Esa habilidad que surge desde ese discernimiento lúcido. Vamos a meditar unos minutitos. Y luego vamos a explorar pues algunas de estas ideas que he preparado para hoy.
Como varias veces hemos ya practicado, pues la postura, lo verdaderamente importante en este contexto es que puedas conciliar una postura cómoda, que despierte también un sentimiento en ti de dignidad, de presencia, de disponibilidad, con lo cual te llevará, si este es el caso, a modificar tu postura, que no sea una postura laxa, sino que signifique, muestra allí presencia, disponibilidad, amistad, amabilidad, y que sea una auténtica expresión para estar atentos a cuáles son los contenidos de la mente y la manera en que nos relacionamos con ellos. Cómo tratar de encontrar un punto de clara lucidez, que ese será el punto mayor desde donde puede surgir la gestión emocional, el abandonar patrones de conducta que contradicen este anhelo primario de ser una causa de bienestar, de amabilidad y felicidad para los demás. Así que ya que estamos hablando de estos puntos de calma, de claridad y de sabiduría, vamos a encontrar estos tres puntos en la atención puesta en la respiración. Algo que sucede por sí mismo y que el permanecer atentos a ellos, con las idas y vueltas que esto implica, por la dispersión habitual de nuestra mente, vaya abriendo ese campo lúcido de claridad en el que podamos observar los contenidos, las propuestas, los recuerdos, las valoraciones de nuestra mente, pero los vemos desde el punto de la sabiduría. Manteniendo esta calma y esta quietud, el punto de la sabiduría es ver que son el juego dinámico y constante de nuestra mente y el modo habitual de pensar, reconocer o proyectar. Vamos a estar unos minutos, 10 minutitos, con nuestra atención puesta en la respiración. Recuerda que el modo habitual de la mente es la dispersión. Que cuando no está en un modo ejecutivo, en el que tiene que optar o decidir por algo en particular, nuestra mente, y también como un sesgo atávico, como un rasgo evolutivo, tributario del recorrido de nuestra especie, suele, cuando no está en un modo operativo y funcional, suele desarrollar un estado de inquietud, de alerta, de alarma, de imaginar horizontes difíciles, o puede traer del pasado la conflictividad,
la desazón, la tristeza, la nostalgia, por decirlo de una manera cercana, tiene en esos modos de no hacer, en esos modos no ejecutivos, nuestra mente ordinaria, nuestra mente habitual, tiene como una cierta, entrecomillado, predilección por las situaciones difíciles. Suele exagerar las que han pasado y suele también exagerar las que cree que habrán de llegar. Así que un punto de cordura es este punto de sabiduría, es simplemente reconocer, como tantas veces las imágenes habituales en el Dharma lo explican. Desde ese punto de calma y claridad, abierto y espacioso como un cielo infinito, como si fueses ese cielo, simplemente observa el discurrir habitual de las nubosidades, independientemente de su forma, de su aspecto, de su volumen, de su color. Simplemente son transitoriedades que se expresan y en su misma expresión está el cambio y la disolución. Desde ese punto de calma, de claridad y de sabiduría, observas el juego dinámico de nuestra mente, vamos a llamar de nuestra mente habitual. Y además es un punto que descansa tanto, como decíamos en el encuentro pasado. Descansa de ti, descanso de mí mismo. No hay nada que apartar, nada que rechazar, nada que retener. Es una simple y profunda presencia impregnada de compasión, impregnada de comprensión, que observa ese discurrir constante.
Mencionaba esta metáfora habitual en el budismo de comparar a los pensamientos con las nubes, a la espaciosidad infinita del cielo, la apertura del espacio con la apertura de la mente. En la tradición budista se utiliza a menudo esta analogía del sol que, o de la luz, del sol, de la luna, de los astros, el que fuere, que a veces no podemos observarla en su total esplendor porque circunstancialmente los cielos están nublados, no hay claridad, pero eso no quiere decir que esa luminosidad no se esté manifestando, que por detrás de las nubes la luminosidad del sol, la luminosidad de la luna, allí está. En la práctica de la meditación utilizamos esa metáfora para despejarnos de una suerte de confusión constante que suele enturbiar la claridad de nuestra percepción. Y sin duda que eso condiciona y mucho nuestra emocionalidad y sobre todo lo que hacemos con nuestra emocionalidad. Hay un punto que el budismo explorará y mucho, desde la vertiente cognitiva, el estudio, el análisis, la reflexión, y desde la experiencia, la práctica. Puede ser la práctica de Shiné, como podemos compartir los lunes, la práctica del Acton o Vipassana, en la que intervienen tanto la reflexión, la indagación y el descansar en esas confirmaciones que van surgiendo de esa indagación tan profunda sobre lo que es la naturaleza de los fenómenos o la naturaleza del observado y la naturaleza del observador. Y esta idea del yo, de este pequeño chico de Little Boy, estriba que esto es lo que se analizará de forma muy sistemática y profunda, es lo que se analizará en el Dharma desde distintos ángulos. Dicho en términos muy cercanos y muy directos, hay una suerte de confusión que estriba en la idea de esta sobreidentificación con la idea que tenemos de nosotros mismos. Esta suerte de sobreidentificación con una idea que nos lleva a afirmar la idea de un yo continuo y único. Así que podríamos explorar cómo nos sentimos ahora, cómo nos identificamos. Yo en este punto me estoy identificando como un monástico, como Karmatempa, que estoy delante de unas cámaras, que estoy compartiendo un tiempo con ustedes, pero hoy por la tarde era un simple paseante por el Parque del Retiro. Mañana seré un simple ciudadano que va a hacer sus compras. Cuando me encuentro con mis sobrinas, soy su tío. Cuando me encuentro con mis amigos, soy eso, un amigo. Podríamos repensar en este mismo instante todos los pequeños yo, todas las expresiones de esto que consideramos como algo único en los distintos ámbitos en los que cotidianamente nos encontramos, en las distintas áreas de la vida en las que participamos. Y siempre lo estamos haciendo desde una versión, vamos a decir, funcional, operativa. Yo aquí, como Gelon Karmatempa, como el monástico, estoy hablando de meditación y no de mi predilección por las manzanas que le indicaré mañana al frutero que prefiero tales manzanas porque me resultan más sabrosas que otras. Siempre hay un modelo y una forma funcional y operativa dependiendo del contexto. Si es el contexto de la sociedad, el contexto de nuestro trabajo, el contexto deportivo, artístico, el que fuere. Y bien, eso en sí mismo es así y es estupendo que podemos desarrollar distintos roles. Pero hay algo que no solemos tener en cuenta, que en cada una de estas actividades solemos fortalecer la visión sesgada de ese momento.
Y vamos fortaleciendo y vamos haciendo cada vez más rígida la idea que tenemos acerca de nosotros y la idea que tenemos acerca de los demás. Esta visión sesgada que solemos mantener y que tomamos como realidad es lo que va fortaleciendo esta creencia errónea en un yo sólido y continuo. Dicho también en otros términos, nuestras opiniones y pareceres pasan a ser para nosotros las medidas de las cosas. Son el punto de comparación. Y esta sobreidentificación que nos lleva también en un plano a estar y a sentirnos tan expuestos, pues tiene también un sentido latente de paranoia, no en términos psiquiátricos, vamos a tomarlo como una metáfora, ¿sí? Un sentido latente de paranoia, un sentido latente de conspiración o un sentido latente también de indiferencia, de apatía. Este pequeño yo tiene como característica una predilección hedonista. Y no vamos a censurar la predilección por nuestros gustos, nuestros paisajes, sino que vamos en todo caso a poner sobre la mesa y a explorar si esta sobreidentificación con esta identidad que es funcional, que es operativa, pero que es circunstancial y que es condicionada, no nos lleva a rigidizar nuestra manera de entender el mundo y de entendernos a nosotros. Y si no es tributario de estas sombras que nos acompañan, que a veces tienen la forma de la paranoia, de la desconfianza, de la conspiración o de la bulia, de la apatía, no hace que se reafirme vivir muy absortos en una visión sesgada, incompleta. Pero al mismo tiempo es tan impactante para nosotros que nos parece real. No solo que nos parece real, sino que no entendemos que haya otra manera posible. Podríamos explorar, jugando un poco con las ideas, si hay vida más allá de nuestro yo personal, de nuestro yo limitado. Y ver en todo caso si no hay una cualidad más auténtica que podemos encontrar. Podríamos preguntarnos, como una manera también de indagarnos, de autoindagarnos, ¿por qué vivimos tan absortos en nuestra visión del mundo? ¿Por qué vivimos tan absortos en algo tan sesgado que nos parece real y el único modo posible? ¿Por qué vivimos en esta actitud tan autorreferencial? Que pretendidamente esta identidad autorreferencial y esta sobreidentificación encontramos allí los argumentos para protegernos del dolor y complacer nuestro sentido de placer, es en realidad parte de nuestra insatisfacción, por no decir la totalidad, y parte también de incrementar el sufrimiento ante los dolores inevitables de la vida. Podemos preguntarnos, ¿por qué no comenzamos a examinar nuestra conducta? Todos hemos experimentado de una manera a veces, entrecomillado, espontánea, una apertura mayor. Hemos visitado esa conciencia mayor que nuestra idea de yo pequeña y limitada. El budismo tibetano utiliza a la hora de explorar esta sobreidentificación con el yo, utiliza una metáfora muy interesante para describir las pequeñas trampas que constantemente con las que nos encierra el ego y nos limita. Y tal vez, por poner otra imagen, nos lleva casi a la fuerza sin darnos cuenta a una habitación muy pequeña en donde comenzamos a sentirnos en un ambiente muy cerrado, claustrofóbico, tóxico,
sin saber que hemos sido nosotros mismos quienes nos hemos llevado a esa habitación tan pequeña, que en realidad es parte de nuestra imaginación, porque no hay muros que derribar, techos que levantar, ni puertas que abrir. Esa es la intención fundamental de explorar esta sobreidentificación con el yo, con el ego. Me estoy refiriendo a los tres señores del materialismo, algo que Choyan Trungpa lo explora muy bien en su libro, que es extraordinario. Os lo recomiendo porque ha salido una reedición, creo, que es el materialismo espiritual. Y algo que va más allá, este materialismo espiritual, que alguna vez también exploramos de la mano de John Wellwood, como la idea del bypass espiritual. Estas rutas que me gusta señalar de evasión espiritual, rutas secundarias que solemos tomar creyendo que llegaremos a un buen destino y que vamos por la carretera acertada, cuando en realidad estamos reproduciendo a veces no mucho más que una mímica, a veces incluso hasta patética, de un auténtico y profundo recorrido espiritual. En los tres señores del materialismo, Choyan Trungpa o el budismo tibetano habla de el señor de la forma, el señor de la palabra y el señor del pensamiento. Pero antes de continuar vamos a hacer un pequeño descanso que no significará otra cosa más que volver a esta capacidad de generar un estado de calma, un estado de claridad, y desde esa calma y desde esa claridad, pues que vaya surgiendo la sabiduría indiferenciada de la compasión. Tened en cuenta que todo es muy sencillo, aunque la propuesta sea de peso, calma, claridad, sabiduría, pues eso está presente en esta simplicidad, que es una simplicidad que paradójicamente pone en marcha nuestros extraordinarios recursos, pero que no necesitan de la actividad constante de ese pequeño yo. Que por el contrario, la actividad constante de ese yo que diría, apártense que aquí he llegado yo para poner orden o esto lo voy a lograr yo, es lo que nos impide explorar explorar, estabilizar una auténtica práctica meditativa. La idea de tengo que meditar, tiene que pasar esto, ahora tendré que sentir. Esa simplicidad es sinónimo de sabiduría. Esa simplicidad es sinónimo de calma. Y esa simplicidad es sinónimo también de claridad. Así que lo sencillo es también que no hay que hacer nada y que eso sucederá por el mero hecho de no estar haciendo y por la profunda conexión con el estar siendo. Así que, por utilizar esta imagen, vamos a estar siendo durante los próximos 10 minutos. Nuevamente, desarrolla o refleja en tu postura corporal, por aquello también del lenguaje corporal, no solo del lenguaje hablado, que hay una auténtica predisposición para permanecer calmados, que desde esa calma se exprese la claridad del discernimiento y que esa claridad del discernimiento esté impregnada por la compasión. Una compasión que no se expresa en una actividad física, pero es la compasión que se desarrolla y nos abraza cuando descubrimos desde la calma y desde la claridad el ruido constante de nuestra mente, el ir y venir que tanto nos agota, las exigencias que tanto a veces nos acorralan. Así que vamos a ese estado de simplicidad, de calma, de claridad. La atención está puesta en la respiración y allí está absolutamente todo.
Está el punto de atención, está el punto de calma, está la claridad, está la compasión. Simplemente permanece atenta a inhalar y exhalar.
Recuerda las instrucciones también de libera el sonido, libera el movimiento, libera el cuerpo. Una alusión directa a no retengas ni te opongas a ninguna expresión que percibes. La riqueza del mundo sensorial que llega a través de las distintas sensaciones como la del tacto, el gusto, el oído, el olfato. Algunas en el ámbito de la meditación están ausentes, otras están presentes, unas nos visitan y otras se marchan. Libera al mundo de nuestra idea de cómo deben ser las cosas. Descansa de ese trajín constante de ponerle etiqueta a todo lo que percibes, a todo lo que piensas, a todo lo que elaboras, recuerdas o proyectas. Deja esa tarea que tanto demanda, útil por cierto en muchos contextos, pero otras veces tan infructuosa y tan agotadora, esta idea de poner esta suerte de POSIT a todo lo que percibimos, agradable, desagradable, cercano, distante, correcto, incorrecto. Calma, claridad, y desde allí surge la sabiduría de simplemente estar siendo. Y en esa simpleza, que no carece de nada, está la totalidad de la expresión. La totalidad de la posible expresión impregnada en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas formales, de sabiduría y de compasión.
Retomamos la idea de los tres señores del materialismo, estas metáforas que hablan de, o que describen estas actitudes marcadas y condicionadas por una visión sesgada que suele surgir de esta sobreidentificación con nuestros pareceres y con nuestras ideas, cuando nos convertimos en la manera de la unidad de medida de cómo deben ser las cosas. El Señor de la forma, el Señor de la palabra y el Señor del pensamiento. El Señor de la forma hace una alusión a la búsqueda desmedida de comodidad, confort, seguridad y placer físico. Y resalto lo de la búsqueda desmedida. Me gusta estar en sitios en los que me encuentre cómodo, desde la comodidad emocional hasta la comodidad física. Quien no gusta, si te diera a elegir entre seguridad e inseguridad, ¿qué es lo que elegirías? Seguramente como yo, seguridad. Todos tendemos o anhelamos a la seguridad, de sentirnos a resguardo, de sentirnos queridos, la seguridad de tener recursos económicos, recursos afectivos, etc. Placer físico, el que fuera, desde el deportivo, la imagen que nos puede devolver el espejo y nos sentimos conforme con ella, el placer físico de la sexualidad, el placer físico de estar tumbado, cosa que es un deporte que me luzco, de estar tumbado bajo un árbol, el placer físico de sentirte satisfecho después de una buena comida. En realidad, el Señor de la forma es señalar esta búsqueda casi neurótica, que su propia búsqueda es la que alimenta la insatisfacción. Hablar de el Señor de la forma no es referirse a las condiciones de vida segura y riqueza física en sí mismas, se refiere más bien a estas preocupaciones neuróticas que nos impulsan a crear de forma compulsiva y adictiva esta idea de controlar al mundo y que se exprese en nuestros propios términos. Esta idea de controlar absolutamente todo, que esconde una ambiciosa forma de afianzarse a uno mismo y un gran y muchas veces inútil entretenimiento, esto de entretenernos a nosotros mismos en un intento de evadir toda irritación, todo aquello que nos incomode, que nos disguste, que nos interpele. Así es como nos aferramos a nuestros placeres, a nuestras posesiones materiales, emocionales, intelectuales. Ese aferramiento es uno de sus hermanos, el del aferramiento. Es una familia numerosa y uno de sus hermanos es el temor, el miedo. Porque en algún punto percibimos que algo estará cambiando y que ese cambio no se va a concretar en nuestros propios términos. Así es como nos aferramos a nuestras posesiones, a nuestros placeres, surge el temor al cambio o forzamos el cambio, intentamos en definitiva de construir un nido extremadamente seguro y muy previsible. Un nido extremadamente seguro y previsible que nos proteja de las irritaciones, de los aspectos tan crudos que tiene a veces la vida, de los aspectos ásperos e impredecibles de nuestra vida. El Señor de la forma es nuestro intento constante de crear un mundo manejable, nuestra intención de manipular. Cuando hablamos de aferramiento, cuando hablamos de apego, esto es lo que estamos señalando, o esto es lo que está señalando el budismo, que a veces se confunde el apego por ese amor tan profundo y tan marcado
tan noble y tan sincero y tan arrobador que sentimos por tantas personas, incluso por nuestras mascotas, o el sentirnos a gusto con nuestras posesiones. El Señor de la forma es la expresión de esa manera extrema de intentar manipular el mundo de tal forma que deje de expresarse aquello que nos contraría y que pueda mantenerse aquello que nos agrada. Es un vano intento constante de sentirnos contrariados por el movimiento natural de la impermanencia y de la interdependencia. El Señor de la palabra hace alusión a esta metáfora al uso del intelecto para relacionarnos con el mundo, y de cómo adoptamos una serie de categorías que nos sirven como asideros para manejar el mundo. Uno de los productos más complejos de esta tendencia constante del Señor de la forma son las ideologías, que también vamos a hacer esta aclaración. No se censura la ideología en sí misma, sino la que fuere, sino nuestra relación con la ideología. El producto más complejo del intelecto, del Señor de la palabra, ¿sí?, del intelecto para relacionarnos con el mundo, es esta suerte de categoría que establecemos racionalizando, justificando y santificando todos los ismos, inclusive el budismo. Los ismos, incluido budismo, nos proveen de una ficción, de una identidad que es una ficción. Y por lo tanto sentimos que hay normas de conducta que se ajustan o que se desajustan, que deben ser premiadas o castigadas, explicaciones de por qué y cómo deben suceder las cosas, o de por qué y cómo no sucedieron las cosas. El Señor de la palabra se refiere a cómo usamos los conceptos, cómo los usamos con tanta solemnidad, como instrumentos para consolidar nuestro mundo y nuestro yo. Y eso excluye casi a la totalidad de los demás. Si existe un mundo de cosas nombrables, entonces yo existo como una de esas cosas nombrables. Y no queremos dar lugar a ninguna duda amenazadora, a ninguna incertidumbre y a ninguna confusión. El Señor del Pensamiento, el tercero de los tres señores del materialismo espiritual, se refiere a este esfuerzo también denodado que hace la conciencia del yo por mantenerse consciente de sí misma. El Señor del Pensamiento reina incluso cuando hacemos uso de disciplinas espirituales o de tradiciones espirituales. Espirituales, psicológicas, tendencias ámbitos de sabiduría. Cuando hacemos uso de estas propuestas espirituales, religiosas o psicológicas como un medio de mantener nuestra autoconciencia o esta autorreferencia, aferrándonos a un sentido muy extremadamente vinculado a un yo. Y pueden ser cualquiera de las disciplinas: el yoga, la oración, la meditación, las drogas, la psicoterapia, el deporte. Todo puede utilizarse de esta manera. Porque de alguna forma, y tomándome una licencia en esta metáfora, el ego, ese pequeño yo, puede apropiarse ilícitamente de cualquier cosa para su propio uso, incluso de la espiritualidad. Por ejemplo, que esto es algo bastante común hoy en día. Esto que decimos, los meditadores han salido del armario.
Hasta hace algunos años era una actividad que los que meditaban o los que tenían un recorrido espiritual era algo muy, muy reservado. Pero ahora, y por suerte, se ha hecho muy público. Pero lo estamos transformando también en un objeto de consumo. Entonces, aquí hay un punto también interesante para reflexionar. Cuando nos enteramos, sí, por tantos anuncios y por tanta información que hay de alguna convocatoria contemplativa o espiritual, el ego comienza a posicionarse y a considerarla meramente como un objeto fascinante. Nos suele deslumbrar, nos suele fascinar. Y en esa fascinación, que es frívola, lo que se esconde, lo que se opaca, es la vía del cambio. Finalmente, lo único que acabamos haciendo es un remedo, una imitación. Porque de alguna forma el ego se galvaniza para no absorber absolutamente nada que pueda desenmascararle. Lo que alguna vez decía, el ego es como nuestro cancerbero. Y un cancerbero se puede comportar muy amablemente con su prisionero, pero hay algo que nunca le dará, que es la libertad. Porque su identidad de cancerbero necesita de ese prisionero. Así que por muy bien que le trate, jamás le va a conceder la libertad, porque en la concesión de esa libertad está su propia desaparición, su propia extinción. Cuando conseguimos aprender todos los trucos y las respuestas del juego espiritual, lo que acabamos haciendo es reproducir una mímica de la espiritualidad. Porque en algún punto sabemos que el compromiso verdadero, la auténtica espiritualidad, nos exige un compromiso muy fuerte. Y en ese compromiso muy serio y muy profundo, o ese compromiso tan serio y tan profundo, implica dejar muchas de las capas con las que nos hemos ido vistiendo, muchos de los personajes en los que nos hemos ido escondiendo de nosotros mismos. El compromiso verdadero, la auténtica espiritualidad, exige la eliminación de este ego tan superficial y demandante, no la anulación de la idea del yo. No estamos hablando de una suerte de lobotomía. En realidad, en gran parte de los practicantes espirituales actuales, lo que menos queremos hacer es renunciar a la comodidad del yo, del ego. Renunciar a esa conciencia tan autoabsorbente de nosotros mismos, renunciar a nuestra personalidad y a nuestra identidad. Nos da miedo, porque aún no hemos descubierto quiénes auténticamente somos. Así que es imposible desarrollar una experiencia auténtica si tan solo reproducimos una mímica. Lo único que podemos lograr, y en eso somos muy hábiles, es mimetizarnos para conformarnos y mostrar que en esa mímica, en esa réplica, en esa apariencia, se está correspondiendo con lo que la propuesta convocaba. El ego suele traducir todo a sus propios términos. El ego suele traducir todo a sus propias ideas, a sus propios conceptos. Sin duda que podemos obtener cierto sentido de triunfo, de una gran hazaña, cierta excitación ante el hecho de haber recreado dentro de nosotros mismos el patrón de la experiencia que imitamos. A veces nos confundimos como los simuladores, ¿no?, de las experiencias virtuales que nos hacen, nos introducen en una realidad que la experimentamos como tal, pero es virtual. En los ámbitos espirituales, en los ámbitos religiosos, muchas veces nos comportamos como si tuviéramos esas cámaras virtuales
¿sí? Y reproducimos virtualmente algo que no es más que el reflejo de nuestra propia fragilidad, que se refugia en una creación y no en lo auténtico de simplemente estar siendo. La mayor parte de nosotros, si nos examinamos con sinceridad, podríamos reconocer que estamos gobernados por uno, por dos y por tres, a veces, de los señores del materialismo espiritual. Podríamos esgrimir en nuestra defensa, ¿y qué más da? Esto es así, pero en algún punto, en esas conversaciones íntimas que a veces mantenemos a solas con nosotros mismos y no siempre compartimos, sabemos que las tecnologías, el crimen, la enfermedad, las disputas, las inseguridades económicas, el trabajo, la vejez, la muerte, habrán de estar presentes en nuestras vidas. Sabemos que las tecnologías no nos amparan de la duda, de la incertidumbre, de la confusión y de la desorientación. Sabemos que nuestras terapias no nos amparan de la desaparición ineludible de los estados elevados de conciencia que logramos a veces como una forma pasajera, ni de la desilusión y la angustia de perderlos. Podemos decir que los tres señores del materialismo espiritual son muy poderosos y que no se les puede derrocar. Pero el Buda sintió la inquietud de estas dificultades. Examinó el proceso que resulta del gobierno de los tres señores del materialismo espiritual. Y una de sus preguntas fue, ¿por qué se somete el ser humano a ellos y si habría alguna manera de existir sin ellos, de liberarnos de ellos? Y descubrió que los tres señores del materialismo espiritual nos seducen mediante un mito fundamental. El mito fundamental de esta recreación constante de un yo sólido, de una identidad individual concreta, sólida y permanente. Y para alcanzar ese descubrimiento, el Buda se abrió paso a través de las defensas complicadas que suelen construir los señores del materialismo espiritual para evitar que descubramos las maneras de sus engaños y trucos, y eso lo hizo fundamentalmente a través de la práctica de la autocontemplación, ¿no? De explorar esa apertura a partir de la calma, de la espaciosidad, para que emerjan de allí lo que siempre ha estado, pero a veces dominado por los tres señores del materialismo espiritual, que son la sabiduría y la compasión. Vamos a meditar estos últimos minutos de este encuentro y vamos a ver qué tal nos llevamos con los tres señores del materialismo espiritual. Adopta una postura cómoda. Que esa postura represente esta extraordinaria posibilidad de estar con nosotros mismos de una forma muy relajada. Que se despliegue, que se abra esa profunda libertad que nos desvincula de los tres señores del materialismo espiritual.
preguntan si debemos confinar al ego. Creo que la idea de confinar al ego le da una realidad que no tiene. Es bueno que celebremos y que reconozcamos la capacidad de ser autoconscientes, de reconocernos, de sabernos una individualidad y de convivir de forma cómoda y amable con esa individualidad que somos ante las innumerables expresiones de este misterio que es la vida. Pero creo que podríamos observar cómo suele haber una distorsión en este reconocimiento de la individualidad que tantos desacuerdos traen, y los primeros con nosotros mismos. Así que si le vamos a dar una identidad a ese ego, entendiendo la idea del ego como esa manifestación sesgada de ese reconocimiento de la individualidad, pues démosle libertad. Porque al mismo tiempo nos estaremos liberando a nosotros mismos. Si queremos confinar al ego, creo que será, por seguir utilizando esta imagen, como presentarnos detenidos a una comisaría sin tener causa alguna e insistir en que nos mantengan prisioneros. Llevarnos nosotros mismos a una prisión que jamás se ha preparado para nosotros. Muy bien. Pues a ver si alcanzo a leer si hay algún otro mensaje por aquí. Bueno, saludos, etcétera, etcétera. Pues retribuyo todas las expresiones de cercanía y de afecto. Os agradezco a todos la presencia. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes, los que tenemos la rutina de encontrarnos los lunes. Recordad que este miércoles la práctica, el encuentro de Chenrezig no lo voy a poder sostener, que voy a estar ocupado. Ya os contaré qué tal ha ido este encuentro en este congreso sobre pacientes de cáncer y familiares. Pues un afectuoso abrazo para todos los que estáis por Facebook. A ver, Isabel, ¿es posible escapar de esos tres señores del materialismo espiritual? Sí. Sí. ¿Es sencillo? No. ¿Es posible? Sí. Entonces, tiene que haber o los logros serán relacionados. Nuestra aspiración está totalmente condicionada. Nuestra intención está absolutamente condicionada por nuestra implicación. Pero esa libertad es absolutamente posible. En eso estoy. En eso estamos. Que todos los seres sean felices, independientemente de su aspecto y de su forma. Débiles o poderosos, medianos o pequeños, largos o delicados, toscos o grandes de cuerpo. Los que están cerca y los que están lejos, los nacidos y los por nacer. Que todos los seres sean felices, que nadie engañe nunca al otro ni le desprecie por ningún motivo,
ni se deje llevar por ira o por odio a desear el mal a cualquier otro ser sensible. Igual que una madre que dará la vida por su propio hijo, abrace el ánimo rebosante de benevolencia pura con todo el mundo y en todas las direcciones. Arriba, abajo, sin odio, sin enemistad, sin reserva alguna. Muy bien, pues adiós. Nos vemos. Besitos, abrazos. Como dicen en Brasil, Muchas ojos de gracias. boleta, ojitos Gracias, de Carmen. mariposa. Ok, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Nos Adiós. vemos. Adiós. Muy bien. Sí. El cuarto pequeñito no es más que una trampita más, es cierto. Me alegro mucho de verte, Carmen. Yo también, Terete. Un Mucho. cariñito. Te Cuídate. llamaré. Cuando Chao. quieras. Nos vemos. Hasta Nos luego. vemos. Adiós. Chao.